Hola de nuevo amigos y bienvenidos a su curso de programación en el lenguaje JavaScript, capítulo 5, y el cual estará dedicado únicamente a JSON, ya que a pesar de ser un concepto simple es muchas veces incomprendido, y más si tú no has tenido roce con este tipo de objetos, los JSON, pues te puede costar un poco de trabajo comprender de qué trata la idea. Entonces vamos a ver la parte teórica sin tratar de enrollarnos tanto, y después nos vamos a ir a la parte práctica, incluso terminando con un ejercicio que nos ayudará a filtrar datos de nuestros objetos. Entonces vamos a trabajar, manos a la obra. ¿Qué es un objeto JSON? Primero que nada, JSON son las siglas JavaScript Object Notation. Básicamente porque JSON está basado en la notación que se utiliza para definir objetos en JavaScript, la que nosotros hemos utilizado, esa notación que necesita valores pares, que es el nombre de la propiedad y el valor de la propiedad. JSON está basado en esta notación. Se considera que JSON es uno de los grandes aciertos de JavaScript por el simple hecho de que JSON es independiente del lenguaje JavaScript, es decir, lo podemos utilizar en lenguajes de programación modernos como Python. ¿Para qué es utilizado JSON? Pues es utilizado como almacenamiento de datos, como vamos a ver en nuestro próximo ejemplo. También es utilizado como formato de intercambio de datos ligeros. Como dije, está basado en la notación de objetos JavaScript. Un objeto JSON no es más que un objeto. Un objeto JSON no es más que texto, es un formato de texto, por lo cual es muy legible para nosotros los humanos como para la máquina. Es fácil de manejar. Vamos a ver cómo crear un objeto JSON. Los objetos JSON pueden ser de 6 tipos de datos. Pueden ser arreglos, como este que tenemos aquí. Como ves, tenemos corchetes. Y pueden ser números, string, booleanos, es decir, falso o verdadero. E incluso el valor especial null también puede ser. En este caso tenemos un arreglo. Y como puedes ver, tenemos dos objetos dentro del arreglo. Y etcétera, los que tú quieras agregar. Igualmente los objetos JSON funcionan como un contenedor de valores pares, nombre y valor, con la diferencia de que todos los nombres de las propiedades deben de estar entre comillas dobles. Dobles. Muy bien, separadas ya por dos puntos del valor y una coma que separa a cada par. Al mismo tiempo, JSON solo permite expresiones de valores simples, como aquí tenemos cadenas y números, podríamos agregar booleanos y etc. Pero no funciones, no variables, ni cualquier cosa que implique un cálculo real, ¿ok? Así que bueno, manos a la obra, vamos a practicar un rato con este rollo. Como ves, yo ya tengo aquí mi documento titulado JSON y tengo un objeto creado. ¿Un objeto qué? Un objeto de JavaScript. Tengo un objeto JavaScript con tres propiedades: nombre, Carlos, canal UDEPS y cursos JavaScript, Java, bla, bla. ¿Y qué vamos a hacer con este objeto de JavaScript? Pues bueno, quiero decirte que los navegadores actuales, como este que tengo de Google Chrome o Mozilla y etc., pero las versiones actualizadas tienen soporte de los objetos JSON, lo cual hace muy fácil el manejo de este tipo de objetos. Y JSON nos proporciona estos dos métodos que vamos a ver cómo funcionan. Primero vamos a utilizar Stringify, que básicamente lo que hace es convertir un objeto de JavaScript a un objeto JSON. Entonces, mediante un console.log vamos a colocar: esto es un objeto JavaScript, y vamos a pedirle que nos muestre nuestro objeto JS. Nos vamos al navegador, actualizamos y aquí tenemos: esto es un objeto JavaScript. Incluso aquí nos coloca object y aquí con colorcito y todo muy bonito. Incluso si queremos ya así dejar bien claro qué tipo de dato es esto, utilizamos el operador unario typeof y nos dice que es un objeto. Para esto vamos a utilizar el método gfy, el cual va a serializar nuestro objeto de JavaScript a un objeto JSON. Vamos a concatenar del objeto JSON el método string gfy objs y listo. Vamos a ver qué sucede. Y ¡tarán! Ahora soy un objeto JSON. ¿Y qué es un objeto JSON? Como dije, es solamente texto. Si te fijas bien, se ha encargado de agregarnos las comillas dobles para cada propiedad.
Y además pues en general todo es un texto. Es por eso que ya no nos aparece en colorcitos así bonitos como si fuera un objeto de JavaScript, sino ya un texto tal cual, plano. Incluso podemos hacer lo mismo. Podemos pedirle al operador unario que nos diga qué tipo de dato es este. Y nos va a decir que es un string. Un objeto JSON no es más que un string. Ahora vamos a ver el siguiente método, que es el parse, que nos hace el parseo, es decir, una conversión. Esta vez nos va a convertir de objeto JSON a objeto JavaScript, es decir, lo contrario. Para esto vamos a crear una variable que almacene lo que es la conversión de nuestro objeto JavaScript. Lo convertimos, lo almacenamos y ahora sí, console.log, vuelvo a hacer un objeto JavaScript. JSON, por favor, haz el parseo de nuestra variable string y conviértela a un objeto JavaScript. Y ¡tarán! Aquí tenemos, vuelvo a hacer un objeto JavaScript. Y como ves, nos vuelve a colocar un objeto en formato de JavaScript, lo que antes era un formato JSON. Así que, en resumen, Stringify serializa y parse deserializa. ¿Ok? Incluso podemos tener acceso a las propiedades. Simplemente vamos a hacer esto. Y con el método parse le vamos a decir que de nuestro objeto string queremos acceder a la propiedad canal. ¿Ok? Y aquí tenemos, accedemos a las propiedades y me muestra mi canal. Y bueno, entonces pasemos a lo que es nuestro ejercicio final. Un ejercicio que nos va a ayudar a filtrar datos de nuestros objetos. Así que lo que vamos a hacer es definir un objeto en formato JSON, es decir, una cadena de texto con objetos dentro. Estos objetos van a tener información, es decir, pares, nombre y valor de futbolistas. Bueno, yo lo voy a hacer de futbolistas, tú puedes hacerlo de actrices, actores, películas, lo que tú quieras. Simplemente yo lo voy a hacer de futbolistas para este ejemplo. Cada futbolista va a ser un objeto dentro de un arreglo. Entonces vamos a crear un JSON array, ¿ok? Como dije, los objetos JSON pueden ser de varios tipos de valores. En este caso, este objeto JSON que vamos a crear, lo vamos a convertir a un objeto JavaScript y después estaremos jugando con los datos que tenemos almacenados en este objeto. Como dije, los objetos JSON son muy utilizados para almacenar datos y compartir datos y etc. Así que vamos a crear una variable ficha de futbolistas y como dije, esto es una cadena de texto. Ahora, va a pasar algo muy curioso aquí. Yo voy a empezar con esto, un espacio, y después le voy a concatenar los corchetes donde van a ir todos nuestros objetos. ¿Esto por qué lo hago? Porque el navegador, cuando nosotros ejecutemos toda nuestra información de futbolistas o de actrices o de lo que tú lo hagas, nos lo va a mostrar todo muy apretado, todo junto, como si no tuviera saltos de línea ni espacios. Entonces vamos a hacer estas cositas raras que nos van a permitir ver de manera tal cual como lo escribimos aquí en nuestro editor de texto en el navegador. Te voy a poner un ejemplo muy rápido para que te des una idea de lo que estoy hablando. Nosotros tenemos, por ejemplo, este arreglo en el que he ingresado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y he colocado mediante el método join que quiero que me una cada elemento por una coma y un enter. Este diagonal n quiere decir salto de línea, como si tú dieras enter. Entonces, al momento de hacer nosotros esto, la forma en la que nos va a aparecer el arreglo es esta. Nos coloca un elemento, una coma y salto de línea. Un elemento, una coma y un salto de línea, que es básicamente lo que tenemos aquí. Si yo le quito estas diagonal n que le estoy concatenando al inicio y al final de nuestro arreglo, el formato se va a ver un poquito más feo. ¿Ves? Aquí y luego pasa algo medio raro aquí y al último elemento ni siquiera le colocamos la coma. Entonces, si queremos que se vea bonito, lo hacemos así. Aquí tenemos los corchetes, y cada elemento separado por una coma y un enter.
Todo esto mismo lo vamos a hacer en nuestro objeto JSON. Si quieren de una vez lo vamos copiando aquí abajo al final, pues para que el formato sea más legible para nosotros, ¿ok? Entonces ya aquí empezamos a agregar objetos. Voy a colocar comillas simples, voy a abrir llaves porque recuerden que los objetos van entre llaves, y vamos a agregar el primer par. Recuerden que en un objeto JSON tiene que ir entre comillas dobles a fuerzas, y es por eso que por fuera coloco comillas simples. Si yo coloco comillas dobles afuera, lo que está dentro ya no será leído como texto. Entonces comillas simples, y ahora sí es leído como texto. Ok, entonces nuestro futbolista va a tener un nombre. Salimos, 2 puntos. ¿Cuál es su nombre? Pues el de mi ídolo, Frank Lampard. Frank Lampard nace en 1978, creo, no recuerdo bien. Y bueno, voy a agregar todos los datos de Frank Lampard para que veas cómo quedan. Y aquí tenemos mes, 2 puntos, junio, coma, día, el club para el que juega, la posición, mediocampista, y nada más. Finalizamos con una comita para separar cada objeto que vamos a ingresar en nuestro arreglo, y ya abajo empezamos a escribir el siguiente par, nombre y valor, al siguiente futbolista. Y bueno, esto ya lo voy a copiar y pegar. Simplemente te quería decir mucho cuidado con la sintaxis. Cualquier cosita que se te escape te va a dar error. Entonces si ya te salió uno bien, copia y pega y ya nada más cambia los valores, ¿ok? Recuerda, si es un número no es necesario que vaya entre comillas dobles. Simplemente todas las propiedades sí deben de ir entre comillas dobles, y los tipos de datos que sean texto. Y bueno, aquí ya agregué yo lo que son 15 futbolistas, todos sus nombres, todas sus fechas, sus clubes, su posición. Y recuerda que esto simplemente es para que el navegador lo interprete de manera bonita. Si yo muestro lo que hay en nuestra ficha foot, nos va a aparecer todo esto bien bonito, tal cual como lo escribimos nosotros. Bueno, me hace falta el corchete de aquí de arriba, y es porque aquí no se lo agregué. Así que aquí lo dejo, actualizo, y aquí está, corchete, enter, y todos nuestros datos separados por una coma y por un enter, y al final el último corchete, muy parecido a como lo tenemos escrito aquí. ¿Qué dijimos que íbamos a hacer? Pues convertir este objeto JSON que tenemos aquí a un objeto de JavaScript. Para esto vamos a crear una variable que se llame futbolistas, y vamos a hacer el parseo. JSON.parse ficha foot, hace el parseo y almacénalo en futbolistas. Ahora muéstrame lo que hay en futbolistas. Y tarán, ya nos ha creado nuestro arreglo de objetos de JavaScript. Si nosotros damos clic en cualquiera de ellos, nos aparecen los 15 futbolistas que tenemos agregados del 0 al 14. Damos clic aquí, club, día, mes, nace, nombre y posición, y así podemos irnos con todos. Ok, entonces ya tenemos creado nuestro objeto JavaScript gracias a nuestro objeto JSON. Ahora vamos a crear una función que nos permita filtrar datos de manera que podamos encontrar lo que estamos buscando. Entonces vamos a crear una función que se va a llamar filtro. Filtro va a recibir dos parámetros, array y prueba. Vamos a crear un arreglo que se va a llamar encontrado, en donde se van a almacenar todos los datos que vayamos encontrando, y vamos a entrar a un ciclo for. Vamos a crear una variable i, la cual va a iniciar en 0. Ya sabemos que i es la que va a llevar el control de nuestro ciclo, punto y coma, perdón, y no puede ir más allá de lo que mida el arreglo len, y se irá incrementando de 1 en 1 para así recorrer todo nuestro arreglo. Y vamos a entrar a una condicional if. Si prueba, paréntesis, al final voy a explicar todo lo que estamos haciendo, no se estresen, array y encontrado,
el cual es un arreglo y tiene acceso a los métodos de los arreglos push, array y. Listo, salimos de nuestro ciclo y vamos a retornar encontrado. Y aquí tenemos nuestra función. La función está bien pike. Ahora vamos a hacer un llamado a nuestra función mediante un console.log. Llamamos a filtro. Nuestra función filtro tiene dos parámetros. Uno que evidentemente es un array. ¿Qué arreglo? Pues el arreglo de objetos que hemos creado a base del objeto JSON futbolistas. También recibe otro parámetro que es prueba. Pero aquí es donde empieza lo chido. Prueba no será un parámetro cualquiera. Prueba será una función anónima. Y esta función anónima recibirá un parámetro, el cual se va a llamar jugador. En el cuerpo de la función anónima, lo único que vamos a hacer es retornar jugador y vamos a tener acceso a las propiedades de nuestros objetos, como la propiedad nace, la cual es el año en el que nace nuestro jugador. Entonces nace mayor o igual a 1990, punto y coma. Esto sería todo. Vamos a ejecutar y aquí tenemos hasta abajo lo que es la respuesta de nuestra función. ¿Qué me ha regresado? Únicamente me ha regresado dos objetos. ¿Qué objetos me ha regresado? Déjenme, me extiendo un poquito. A Tony Cross, que precisamente nació en 1990. ¿Cuál es la condición que tenemos aquí? Si el jugador nace en una fecha mayor o igual a 1990, pues muéstramelo. Y el siguiente jugador que nació en 1990 o pasaditos es de Barcelona, Neymar. Neymar nació en 1992. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Volvamos al inicio. Tenemos nuestra función filtro, recibe dos parámetros. Tenemos una variable que es un arreglo, en el cual vamos a estar almacenando los valores que coincidan con esta condición. Pero ahorita llegamos a este punto. Con nuestro ciclo for nos vamos a encargar de recorrer todo nuestro arreglo de objetos. Pero aquí está la clave. Si prueba, ojo porque prueba, recuerden que recibe como parámetro una función. Esta función lo único que hace es retornar a un jugador que nació en 1990 o más para acá. Entonces prueba recibe a la función anónima. Y como quien dice, prueba es una función que recibe como parámetro a jugador. Muy bien. Esto viene siendo jugador, viene siendo el arreglo en esta posición. Entonces, si el jugador nació en 1990 o más, simplemente agrégalo a nuestro arreglo encontrado. Y retórnanos encontrado. Yo sé que lo bizarro está aquí. Hacemos una llamada a console.log. Hacemos una llamada a filtro. Filtro tiene dos parámetros. El primero es un arreglo. Es nuestro arreglo de objetos de futbolistas. Y el segundo es una función que aquí mismo generamos, una función anónima. A esto que estamos haciendo se le llama función de orden superior, como en matemáticas, que básicamente es una función que opera sobre otras funciones, ya sea que la tomemos como argumentos, como estamos haciendo aquí, o que la devolvamos como un argumento. Entonces yo aquí ya les encargo a ustedes que jueguen con la condición. Por ejemplo, busquen a los futbolistas que nacieron en febrero mediante su propiedad mes. Nos regresa lo que es 4 objetos. Todos ellos nacieron en febrero. Como ves, el filtrado de datos funciona muy bien y es una función de orden superior. Y bueno, hasta aquí por hoy, espero que haya sido claro. No te aferres tanto ahorita a lo que son funciones de orden superior, simplemente quería que supieras la magia que es capaz de hacer JavaScript con todo esto de los objetos JSON,
convertidos a JavaScript, convertidos a objetos JavaScript y viceversa, y podemos jugar con estas funciones de orden superior para hacer un filtrado de datos. De igual manera, sabes que cuentas con la sección de comentarios para las dudas y buenas vibras que quieras hacernos llegar. Si te gustó y aprendiste algo, por favor dale click al pulgarcito arriba y recuerda que también ayudas mucho compartiendo este contenido por aquí y por allá en tus redes sociales. Recomiéndanos, sígueme en Twitter y dale like a mi página de Facebook. Y si no lo estás, suscríbete a UDEPS y a Davicoptero Champ. Horas de diversión te esperan. Que tengas siempre un bonito día. Nos vemos el video siguiente. Que tengas siempre un bonito día y nos vemos el video siguiente. Adiós.